¿Cómo estamos, hermanas? Me imagino que son puras hermanas las que están, como siempre, aquí en el devocional. ¿Cómo están, hermanas? Bien, hermano. Bien, hermano, gracias. Buenas tardes, muy bien, Bien, hermano. bien, hermano, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Por ahí, Moto G9 es mi hermana Vero, si no me equivoco, de Ciudad del Carmen, si no me equivoco. Sí, hermano, gracias a Dios estamos bien. Dios le bendiga, hermanita. Un abrazo a la distancia. Eh, Igualmente, gracias. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanita. Usuario de Zoom, me imagino que es mi hermana Violeta, ¿no? Sí, hermano, soy yo. Buenos días a Dios la todos. bendiga. Hoy sí puede hablar, ¿verdad, hermana? Sí, Ok, ok. Ay, sí, gracias. Ya le hice Ay, sonrojar, hermana. sí. No, no se nos escapa nada, Ah, hermana. Ok, vamos a entonar algunos coros. Vamos a entonar algunos coros. Voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla. Ah, a ver. Vamos a entonar este coro que se llama Alzaré mis ojos. Cantemos. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la paz? Liberando mi alma del Seol. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la paz? Liberando mi alma del Seol. Liberando mi alma del Seol. Muy bien. Este coro, tengo mucho tiempo que no lo entonaba, hermanos, y de repente notaron ahí que, ay, el hermano, así no se canta, lo siento, hermanos. Sí. Es interesante, hermanas, porque dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué cree que signifique eso, hermanos? Porque alguien que no es un cristiano lee, ¿y por qué montes? ¿Por qué? ¿Qué cree que signifique eso? Todavía no empieza la clase, pero ya los cantos siempre nos enseñan algo. ¿Qué cree que significa eso? Les escucho. Las escucho, perdón. Pues el pueblo de Israel miraban el monte donde dieron los 10 mandamientos. Para Ok. ellos era importante cuando tenían cuando empezaban a pecar y a esto, entonces cuando ellos empezaban a extrañar a Dios, miraban al monte donde se dieron los 10 mandamientos. Ok. Eso es una gran posibilidad. ¿Qué más? ¿Hay otro dato más? Esa es la primera opción. Hay otra opción también. ¿Cuál pudiera ser? Miren, hermana Basilia, no, usted dígale. No, no iba a decir nada, solamente les iba a dar como que una clave por ahí. Hermana Basilia, adelante. Es una esperanza para el cristiano de mirar hacia arriba, de confiar en que Ujú.
podemos poner nuestras cargas en Dios y que tendremos su ayuda. Así es. Dice que creo que el mismo canto, si se dan cuenta, da el significado, ¿no? Dice, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta. Miren, ¿se dan cuenta que usa el plural montes? Usa, alzaré mis ojos a los montes. ¿Saben ustedes que en ese tiempo, ¿verdad? Eh, eh, En ese tiempo, si no mal me equivoco, ese himno fue tomado de un salmo de David, si no mal me equivoco, ¿sí? Y adaptado. Pero alzaré mis ojos a los montes, seguramente se estaba refiriendo al tabernáculo de David, que estaba ahí en Sión. O más adelante, el tabernáculo de Salomón construido precisamente. ¿Por qué montes? Porque Jerusalén está construido sobre 7 colinas, 7 montes. Ahí es donde estaba el templo, ¿sí? Entonces, una gran posibilidad es lo que dice nuestra hermana Cecilia, recordando la ley cuando Dios se manifestó ahí en el monte Horeb, ¿sí? En el monte Sinaí, perdón, en el monte Sinaí. Pero también es una referencia a los 7 montes en Jerusalén, lo que constituye Jerusalén. Está, no me acuerdo tal monte de los Olivos, tal monte Moría, donde se puso el templo, y otros montes ahí que no me acuerdo sus nombres, pero son 7 montes. El decir, alzaré mis ojos a los montes, es como decir, voy a ver el templo de Dios, voy a ver el trono de Dios, quiero estar cerca de Dios, quiero ver a Dios, ¿sí? Es correcto lo que dice nuestra hermana Basilia, porque alzaré mis ojos, pondré mi mirada en Dios, ¿verdad? Entonces, y sabemos que ahora el templo de Dios es la casa de Dios, es la iglesia, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes. El monte, en este aspecto, si lo queremos traducir actualmente, se refiere a la iglesia y a la presencia de Dios, al trono de Dios en medio de la iglesia, ¿no? Esa sería ya una explicación ya más actualizada, por así decirlo, ¿no? Vamos a entonar otro coro. Vamos a entonar otro coro. Ok. Vamos a entonar este coro que se llama Como el siervo. Si lo tienen, vamos a cantar. Como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí. Mi espíritu se rinde a ti, mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti, mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Muy bien, excelente. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio que vamos a tener, hermanas. Vamos a orar en este momento. Oremos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre Santo, para agradecerle por en esta ocasión, en este día, Padre, que vamos a tener una reflexión de la santa palabra de nuestro Dios.
pidiéndole, Padre, que nos bendiga, que nos dé palabra sencilla, que nos dé entendimiento, Padre, para que su palabra sea expuesta y que podamos digerirla, podamos atesorarla, guardarla en nuestro corazón, pero sobre todo, Padre, profundizarla para poder ser nutridos de su santo evangelio, pidiéndole, Padre, por las hermanas que están aquí, bendícelas enormemente en sus necesidades, sus familiares, sus seres amados, en sus enfermedades, sus problemas o cualquier circunstancia que ellos estén padeciendo, cualquier tribulación. Le pedimos, Padre, que las fortalezca enormemente y que sea con ellas en todo momento y en todo lugar. Le pedimos que bendiga este estudio y que sea usted el que hable a través de mí, Padre Santo. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Antes de empezar, hermanitas, regálenme 10 segunditos, por favor. Voy a ponerle pausa aquí, ¿ok? Denme 10 segunditos y ahorita continuamos con la clase. Continuar ahora sí. Ahora sí, vamos a continuar. Mil disculpas, hermanas, mil disculpas. Lo que pasa es que en la casa hogar donde trabajo, tenemos un centro de artes que está dividido en salones y todo eso. Aunque este salón que está es contra el ruido, de repente me dicen que se escucha mucho, o sea, que soy muy gritón, pues ya saben, soy predicador y pues ni modo. Entonces me dio pena porque allá tienen su curso unas trabajadoras y me da pena que las esté interrumpiendo. Les pregunté si se escuchaba bastante y me dicen que no, no pasa nada, que adelante. Entonces, pues nosotros vamos a continuar. Entonces, porque si no me iba a ir acá a un lugar ya más abierto, ¿no? Pero aquí ya podemos gritonear todo lo que se pueda. Nada, no es cierto, es broma. Hermanas, vamos a tener una lectura. Estamos estudiando Juan capítulo 6 y nos vamos a ir precisamente al versículo donde nos quedamos el martes pasado, nos quedamos ya, ahorita ya no vamos a darle lectura a todo el complejo o todo el bloque de versículos por una cuestión de economía del tiempo. Entonces, pero sí vamos a leer lo referente al versículo 25, 26, 27 y 28. 28. Entonces, de hecho, va a ser el 28 y 29. Va a ser 28 y 29. Entonces, va a ser 25, 1, 2, 3, 4, 5. Unos 5 versículos. Le voy a pedir a mi hermana Violeta que me apoye con el versículo 25 y 26. 25 y 26. Después de Sí, eso, ok, después de eso, nuestra hermana Erika nos va a apoyar con los versículos 27, dijimos 25, 26, nuestra hermana Violeta, y mi hermana Erika nos va a apoyar con el 27, 28 y 29. Entonces, adelante, hermana Violeta, por favor. sí, hermano. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciastes. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gracias, hermanas. Gracias por la lectura. Fíjense que nosotros, permíteme un segundito, permíteme un segundito. Muy bien. Hermanas, es interesante que, debo mencionar que el jueves pasado, perdón, el martes estoy, pero bien.
cambiados con las fechas, ¿no? El martes pasado estuvimos analizando el versículo 27 y dedicamos todos esos minutos para disertar en ese versículo. Entonces, el Señor, quiero recordar algunas cosas este, para poder entrar en materia, ¿no? Para poder entrar en materia. Pero dando la oportunidad a las hermanas que estuvieron el, el martes pasado, no sé si alguna de ustedes quisiera comentar algo de lo que dijimos el martes pasado. ¿Alguna hermana que haya estado el martes pasado que quiera recordarnos algo de lo que vimos aquel día? Adelante, hermanas. Está abierto los micrófonos, ¿eh? Hablamos del versículo 27 Ujú, que dice que comienza con la palabra trabajar y se mencionó que la palabra trabajar es un mandamiento ujú, y que nosotros como cristianos pues no tenemos opción, o sea, el Señor nos manda a trabajar, pero que también nos manda a trabajar no por las cosas terrenales, ujú, sino por las cosas espirituales, ujú. trabajar en la iglesia, trabajar en las cosas de Dios, trabajar en lo que nos va a llevar a la vida eterna. Las cosas que permanecen son las que nos llevan hacia Dios, hacia Cristo. Y las cosas terrenales no es que sean malas, las necesitamos aquí para vivir, pero esa no debe de ser nuestra prioridad. Es lo que, bueno, como que el extracto que yo tengo del versículo 27. Claro que sí. Buscando el justo medio, ¿no, hermana Cecilia? Porque habíamos dicho sobre la terminología, el mandato, este verbo imperativo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Muchos hermanos, a veces, no los hermanos, la gente en general puede irse a los extremos. Ah, bueno, dice el Señor que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Ah, bueno, entonces tiro mi trabajo, tiro mi familia y me enfoco en estas cosas. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses que dice el que no trabaje, que no coma? Porque había hermanos que estaban abusando de la bondad de otros hermanos. ¿Sí? Entonces, tampoco caer en esos extremos. El Señor inclusive, hay un principio veterotestamentario que dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás y ese día es de Jehová. ¿Sí? O sea, nosotros podemos seguir nuestras vidas trabajando secularmente, pero aquellos tiempos destinados a Dios hay que hacerlo con el corazón, con el entendimiento, ¿sí? Entonces, y también está el otro extremo, los que quieren trabajar, los trabajólicos, ¿no? Que quieren trabajar los 7 días, las 24 horas, que no tienen tiempo para Dios. O sea, uno tiene que buscar su equilibrio, ahí sus equilibrios, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionábamos la clase pasada. ¿Algún otro comentario, hermanas, que quieran hacer? También se nos hacía la pregunta de cómo podemos nosotros trabajar. Ahora, pues actualmente, pues es escudriñando, orando, cantando, asistiendo a las reuniones. eh, y terminó con una cita que dice que hay que, en Filipenses, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Así es, así es. Entonces, trabajar por la comida que a vida eterna permanece es precisa, y ese tema, de hecho, lo vamos a abundar porque parece ser que no lo entendieron muchos de los que estaban siguiendo a Jesús. Entonces, efectivamente, o sea, esa comida que a vida eterna permanece, eh, es precisamente las cosas que nuestros hermanos predicadores nos han enseñado toda la vida. No dejes de congregarte, estudia tu Biblia, participa en las actividades de la iglesia, comprométete en las actividades de la iglesia, ten un crecimiento, etcétera. Son las cosas que como cristianos deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces esa parte también es interesante y es un punto que vamos a abordar más adelante. Y también es interesante
porque dice la comida que a vida eterna permanece. Ahorita podemos ser un poco reduccionistas, simplistas, por así decirlo, pero este concepto de vida eterna se desarrolla bastante en el Evangelio de Juan. Por eso es necesario, es pertinente que ustedes le dediquen un tiempo a estudiar el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Para qué? Porque la lectura literal, el contexto literal puede arrojarles precisamente mucha luz sobre qué se refiere a la vida eterna. ¿Saben ustedes, hermanas, leyendo solamente Juan, se van a poder percatar, porque siempre pensamos la vida eterna, ¿no? La vida eterna cuando venga Cristo, ¿no? Cuando venga Cristo que se lleve a su pueblo a las moradas eternas, pero la vida eterna se construye aquí en el ahora, hermanos. La vida eterna se construye aquí, ¿sí? Entonces los fundamentos de la vida eterna se echan aquí. Por eso dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice. Ahora, un dato interesante, un dato interesante de todo esto es esto que está a continuación. Creo, hermanas, que en la clase pasada no lo comentamos. Pero antes de hacer este comentario, ¿alguna hermana tiene algún comentario más de las que estuvieron el martes pasado que quisiera compartir algo? Si no, para proseguir a lo que quiero comentarles aquí. Bien, si no hay nada más, miren, es interesante esto. Dice al final del versículo 27. La cual, hermanas, si de repente alguien quiere hacer un comentario mientras estoy dando la exposición, puede levantar la manita, ahí el emoji de manita para darles la oportunidad, ¿ok? Si quieren hacer un comentario, alguna apreciación, puede hacerlo con toda confianza, ¿ok? Dice, fíjense, se está hablando de la comida que a vida eterna permanece, pero no nos dice qué es esa comida, nos lo va a decir más adelante, versículos más adelante, porque le preguntan al Señor. Si más bien esa parte que subrayé con color verde agua, azul agua, es el proveedor de esa comida. Vemos al proveedor de esa comida. Dice, la cual, esa comida a que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, dice, en el futuro, ¿sí? Os dará, ¿sí? No está hablando de la vida eterna en el cielo, está hablando de algo que se vive en el presente, ¿sí? Que ahorita, en este momento, ¿verdad? El Hijo del Hombre nos da esa comida que a vida eterna permanece. Y luego nos da la razón, porque a este señaló Dios el Padre. Miren, ¿cómo podemos explicar esta parte? ¿Cómo es que Jesucristo nos da ese alimento? Bueno, ahí en Apocalipsis, capítulo 2 versículo 7 en lo que se refiere a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 2 versículo 7. eh, Hermana Andrea, sigue usted manejando, hermana, si no, para que me apoye con la lectura. Si sigue manejando, no, hermana, ¿eh? No va a ser que choque ahí. Este, no, está Sigo manejando. manejando. No, hermana, no está bien. Usted siga manejando, hermana. Usted siga manejando. Hermana Basilia, Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, por favor, hermana. Cuando lo tenga, ya sea que lo lea de la pantalla o lo lea de ahí directamente. Sí, hermano. Adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, al que venciere, Nikao, de donde viene la famosa expresión Nike, al que venciere. ¿Al que venciere qué? Al que venciere precisamente eso que el Señor está diciendo de que se les había olvidado el primer amor,
¿verdad? Se les había olvidado el primer amor, el que se arrepintiese y cambiara esa de actitud y volviera al primer amor, dice, yo le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, ¿quién alimenta al cristiano? Hablando espiritualmente hablando. ¿Quién dice, yo le daré de comer? ¿Quién está diciendo, yo le daré de comer? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el que te da. Ahora, yo no he visto ninguna manzana. ¿Qué habrá sido qué será ese fruto de ese árbol? ¿Qué será? ¿Cuál es su fruta favorita? La manzana, la pera. A mí me encanta la papaya, y más si es por allá de Tabasco, por aquellas partes donde se da un montón la papaya. ¿Sí? ¿Qué será? Obviamente que es algo espiritual, hermanos. Obviamente que no es, está hablando simbólicamente. Que sea simbólico no quiere decir que sea mentira, pero el Señor te alimenta en el espíritu. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Cómo ese alimento, cómo se presenta, hermanos, para, no, para nosotros? No sé si es que como es algo espiritual se me hace difícil, pero ese alimento que nutre nuestra alma, o sea, ¿cómo es que el Señor te alimenta? ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero que entendamos eso. ¿De qué manera? ¿De qué manera, hermanas? ¿Qué piensan? Cuando tenemos comunión con Él, Pues perfecto. ¿Y cómo podemos tener comunión con Él, hermana Cecilia? pues orando y también en la cena del Señor. Ok, Podría ser. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice el Señor también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice. Un cristiano, cuando va a la iglesia, no hace, les decía a las hermanas el martes pasado, les decía, no les sucede, hermana, que por alguna ocasión, por cualquier razón, yo hace mucho tiempo, gracias a Dios no me ha tocado, pero si de repente en alguna vez en su vida pasó que no fueron a la iglesia, por alguna razón, por algún viaje, por alguna visita, no sé, y después de eso como que sientes ay, no fui a la iglesia, o hoy no escuché la palabra de Dios, como que te sienta como que vacío, como que necesitas algo en tu vida, es porque tienes hambre y sed de justicia, ¿sí? Porque esa parte que tú necesitabas de alimento no la tuviste, ¿sí? Ahora, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por quién va a ser saciados? Por Dios. Pero ya dijo unas cosas mi hermana Cecilia. ¿Qué otra forma de alimento espiritual puede nutrir tu alma? ¿Qué otras cosas? Aparte de la comunión, aparte del memorial de la Santa Cena del Señor, que ya la hermana dijo, la hermana lo dijo en particular, pero hay una generalidad más arriba de eso. La hermana lo particularizó y es correcto, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Qué más, hermanas? ¿Qué más? ¿Cómo recibimos ese alimento? ¿De qué forma? ¿Cuál es el platillo? Así para que me entiendan. ¿Cómo La, se presenta ese platillo? Hermana, la palabra de Dios, la palabra de Dios también. también cuando nos fortalece, eso Mm, es algo bueno para nuestra alma. correcto. Nos fortalece cuando estamos tristes, cuando vemos, cuando vemos por medio de las oraciones que nos escucha, porque siempre nos escucha, ¿verdad? Pero hay veces pensamos que porque no se logró lo que queríamos, no nos escuchó, sí, pero igual uno siente, no sé, como que uno siente esa presencia que sí nos escucha y que de alguna manera sí nos dijo que sí en ciertas cosas o aunque nos diga que no, pero eso también, no sé, como que fortalece, o yo le digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Y es como fortaleza, es como descanso, es como, no sé, algo bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de repente alguien no desayuna? Hay personas que yo nunca desayuno, hermano, por lo regular, nomás mi café y ya.
Pero hay personas que no desayunan y ya andan ahí, ay, me duele la cabeza porque no he desayunado, dice. O andan de muy mal humor, ¿verdad? Entonces, pero si pasan 1, 2 días sin comer, ya empieza a resentir la debilidad. Antes de darle la palabra a mi hermana Basilia, sienten la debilidad, hermanas. Siente la debilidad uno cuando no come. Y ahí viene lo que dice mi hermana Lourdes. Si tú no imagínense, hermanos, un cristiano que se hace llamar cristiano y que no se alimenta de la palabra de Dios y que no va a la iglesia y que no tiene comunión, pues es un cristiano que está débil. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que a veces ni siquiera se dan cuenta. Están bien flacos, están bien débiles, espiritualmente hablando, necesitan de la palabra de Dios. Y si sigue con el corazón cauterizado, va a terminar muriendo por inanición espiritual, hermanos. Es lo que va a pasar. Por eso llega el león y los hace garras, el león que en este caso es el diablo. Hermana Basilia. También a través de los hermanos que nos predican de la palabra, Ujú, este, son hermanos en ocasiones en el día son diferentes, pero a veces se aborda el mismo tema. ujú. Ahí también pues Pues nos llena la palabra. Dios los usa, hermana Basilia. Por eso es importante. Por eso, gracias a Dios por nuestros expositores de la palabra, por nuestros predicadores, por nuestros maestros, porque por eso, hermanos, por eso hermanas, por eso los predicadores tienen que tomarse en serio el tema de la predicación, que no son ellos, que no soy yo, que es realmente Cristo quien está usando, que es Dios quien nos está usando como un altavoz, como un megáfono solamente para llevar esa palabra de Dios, ¿no? Instrumentos, son instrumentos de ese alimento espiritual, pero no es el mensajero, es el mensaje, no es el mensajero, es el mensaje. ¿Sí? Por eso es una labor importante la que hace el predicador, el de la hermenéutica, el de la exégesis, el de la homilética, el estudiar, el darle el tiempo, porque hay predicadores que no le dan el tiempo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo, hermano, sí, es verdad. Muchas veces creo que yo no soy de las que menos participa, tal vez, pero ahora que no estuve entrando bien a los estudios, no me sentía a gusto. Sentía como que algo me faltaba, no, porque es el único estudio que ahorita entro. Ujú, Este, y tenía esa necesidad de entrar, de estar escuchándolos, aunque pues a veces veo, después escucho también después los estudios, pero siento que me llena más entrar ahorita así con ustedes. eh, y pues sí, es necesario que estudiemos, que entendamos y que escuchemos cada día pues la palabra de Dios para podernos llenar de esa palabra. así es, entonces, efectivamente, debe de haber eh, por eso es importante, hermanos, por eso de repente sentimos, ¿no? Que escuchamos a hermanos predicadores y que están preparados, que le dan su contexto, que hacen su exégesis y respetan las escrituras y uno sale bien satisfecho. Me encantó la predicación y sales animado, incentivado a enfrentar las vicisitudes de la vida porque la palabra de Dios te alimenta, te fortalece, ¿verdad? Entonces, y no es el predicador. Gloria a Dios por nuestros predicadores, pero no es el predicador, es el mensaje, es el mensaje. Y de esa manera Dios está alimentando a su grey. De esa manera Dios alimenta su grey. Bien, ¿algo más sobre esto ya para pasar a lo siguiente? Sí, porque otra vez ya se nos vino el tiempo, hermanas. Y ya me va a regañar el hermano Cristian, ya no avanzamos mucho, pero no, hermanos, el asunto es detenernos y sacarle todo el jugo que podamos. No, no es cierto, el hermano Cristian no me regaña, no, no me dice nada. Hermanas, ¿algo más que quieran comentar, sino para pasar al versículo 28 y 29, que también es como que es importante considerarlo? Hermano Horacio, también
Siento que nos alimenta el que cuando leemos su palabra, ¿no? Como en este momento que estamos haciendo, el ir versículo por versículo, y creo que eso nos fortalece porque lo que decía la hermana, que a veces cuando no hacemos algo, no tenemos una actividad o algo, como que tendemos a desanimarnos, ¿no? Pero a través de su palabra nos anima y nos dice, no, hay que seguir o hay que hacer eso. Y lo que sí he observado que es a través de nuestros hermanos depositores, cómo es que Dios a través de ellos, ¿no? O sea, como que nos alimenta de esa forma, que es lo que su pueblo necesita, quiere. Y es lo que en ese momento el hermano pues da la palabra y lo que usted mencionó, uno sale edificado y a veces me ha pasado que a veces digo, bueno, gracias a Dios porque el día de hoy me hiciste ver esto, ¿no? A Ujú. través de tu palabra yo entendí esto y esto, a lo mejor, como decía, a lo mejor no nos damos cuenta, ¿sí? Pero sí, y también el que cuando escudriñemos o a través de la enseñanza, también poder, ¿verdad? Hacer el evangelismo, o sea, eso también, de esa forma nos alimenta a poder hablar de su palabra, que no haya temor, que no haya miedo, que abra corazones también. Entonces, creo que ah, de esa forma es lo que la pregunta que usted dio, de qué manera el Señor nos alimenta, ¿no? Definitivamente algo, y es algo tan básico, ¿no, hermana Erika? Como la lectura, la lectura. Entiendo a veces, hermanas, la frustración porque me lo han hecho saber. Me han dicho, hermano, pero es que yo quiero leer la Biblia como usted la lee, o sea, en el sentido con las herramientas, ¿verdad? Obviamente ¿qué se requiere para eso? ¿Qué se requiere? Mucho tiempo, se requiere tiempo. Mire, bueno, primero, hermanas, miren, les voy a comentar algo. O sea, nosotros, yo en lo personal, hablo por mí, pues hemos pasado bastante tiempo, no solamente dejen por un lado las herramientas extrínsecas. Dios nos ha dado herramientas intrínsecas y que tenemos, ¿verdad? Nos ha dado ojos para leer, nos ha dado una razón, nos ha dado inteligencia, ¿verdad? Y esos elementos, esas herramientas, se tomaron de la mano también con otras herramientas que también son importantes, por ejemplo, la oración, depender de Dios, pero herramientas extrínsecas o fuera de eso, por ejemplo, el tema de la hermenéutica, de la exégesis, algunas técnicas de estudio que hemos ido adquiriendo a través de los años, ¿sí? Entonces, y leer también cosas en el contexto, en el contexto cultural, histórico, y todo eso va fortaleciendo la perspectiva. Entonces, se requiere tiempo también, hermanas. Por eso, nuestros predicadores, nuestros maestros, deben de tener su tiempo para el estudio, para que puedan hacer este escudriñar de las escrituras, ¿verdad? Pero por eso hay niveles en la lectura. Está la lectura llana, sencilla, que es de mucha bendición, bastante, hermanos. Está número dos, yo creo que ya se los he dicho anteriormente, hay 5 cosas que nos ayuda a tener una lectura más fructífera. Número uno, la lectura sencilla, llana, rápida, así como se lee. Número dos, el escudriñar. El escudriñar. Escudriñar es profundizar. Como lo estamos haciendo ahorita, esto es escudriñar. Número tres sería reflexionar. Reflexionar es, a ver, leímos el versículo 27. ¿Cómo llevo esto a mi vida práctica? ¿Cómo llevo esto a mi vida? ¿Qué reflexiono? ¿Qué medito en eso? ¿Qué me llevo yo para este día? Número cuatro, apréndete aquel versículo clave, apréndetelo de memoria. Nosotros no, yo soy muy malo para aprenderme las cosas de memoria, sinceramente. Entonces, pero lo cierto de todo es que hay versículos claves que sí deben de aprenderse de memoria y les va a ayudar bastante, hermanos. Cuando estén en una dificultad o en el evangelismo, no vas a estar ahí buscando, abriendo tu Biblia. Si te los aprendes de memoria, va a ser de mucha bendición y se te va a fortalecer el espíritu. Entonces, ahí están 4 cosas. Y la 5 es enséñalo, enséñalo. Tú no necesitas un púlpito dominical para enseñar la palabra. Si por ejemplo, la mayoría de ustedes son mujeres, tienen hijos, tienen nietos, o sea, a los nietos si están en la mesa, ahí están comiendo con la abuelita
y lo que tú leíste puedes compartirles 2, 3 minutos algo de la palabra de Dios, ¿sí? O de repente, yo no estoy diciendo que le predicas a tu esposo o a tu esposa, y máxime cuando es incrédulo, pero pueden establecer un diálogo sobre un versículo, sobre algo en la mesa, o también establecer la conversación sobre algo que tú sabes de la palabra cuando estás en la fila de las tortillas, en la fila del mercado, no sé. No solamente el púlpito se limita a un púlpito de fierro, de tablas, en un recinto. También puedes hacerlo con vecinos y no necesariamente una predicación de 1 hora. Y de esa manera puedes estar enseñando y compartiendo también o hacer evangelismo. Entonces, esas 5 cosas nos ayudan a tener presente lo que dice nuestra hermana Erika, el tema de la lectura. Es una lectura más eficaz de las escrituras. Esa. Bien, ok, hermanas. Dios mío, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, vamos a continuar aquí. Vamos allá a Juan, capítulo 6, versículo 28. Dice, entonces le dijeron, obviamente con referente al versículo 27, entonces le dijeron, ¿quiénes? ¿Quiénes le dijeron? Bueno, le dijeron todos aquellos que estaban buscando a Jesús porque les había multiplicado el pan y los peces, ¿no? Ellos, acuérdense que no era un grupo de 10 y 15, ¿eh? Acuérdense que fue una alimentación de los 5,000 y según comentaristas como John MacArthur y entre otros, dicen que a lo mejor ahí nomás se contaron varones, sin contar niños, niñas, mujeres y ancianos, ¿sí? Tal vez ancianos sí se contaron, o siervos, no sé si se contaron los siervos, pero se cree y se estima que fueron alrededor, no sé, de 20,000 personas. Entonces, seguramente había miles que todavía, acuérdense que el Señor los dejó y se vino precisamente, salieron sus discípulos en barcas y luego ya los va a encontrar con ellos más adelante. Entonces, estaban buscando a Jesús, pero buscaban a Jesús porque llenó sus barrigas. O sea, sería magnífico tener una persona que te resuelva problemas de enfermedad, que te alimente, que te anime, que tengas tu autoestima al tope. Es genial tener una persona así, pero Jesucristo no hizo no vino a hacer eso primariamente. Lo que hizo hacer primariamente es compartir el evangelio, compartir la palabra, ¿sí? Por eso dice el versículo 28. Entonces le dijeron esos seguidores, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? La obra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos? Dicen, no qué podemos, ¿qué debemos hacer? Como una responsabilidad moral. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense, ojo con esta conexión, es importante. La comida que a vida eterna permanece se traduce particularmente en poner en práctica las obras de Dios. Repito, porque esto es importante. Esa comida que a vida eterna permanece está concatenado con la idea de poner en práctica las obras de Dios. Por eso creo que Juan acertadamente incluye el versículo 28 a través del Espíritu Santo porque es importante mencionar esta cuestión, ¿no? Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan o hay alguna dificultad? Yo sí le escucho. Sí, sí se escucha. Ok, hermana Lourdes, yo creo que se me hace que usted tiene algún detalle por ahí. Las hermanas sí me están escuchando. A lo mejor hay un problema en su internet por ahí, hermano. Bien, entonces, ¿queda claro ese punto? Hay una conexión entre la comida que a vida eterna permanece que nos genera una gran duda. ¿Qué es eso? Queremos saber. ¿Sí? Pero resulta que el versículo 28, una pregunta que es legítima, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice. Y ahí viene el versículo clave. Versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, y fíjense, ellos fueron a la pluralidad. El Señor solamente les puso una. Esta es la obra de Dios.
y vamos a subrayarla. Que creáis, dice, que creáis en el que Él, Dios el Padre, ha enviado. Ha enviado. ¿Sí? Ahí viene la palabra griega apostolos de seguramente, ¿no? Entonces, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Es interesante, es verdaderamente interesante eso que vamos miren, antes de considerar esto, déjenme mencionar, quiero mencionar lo siguiente, ¿sí? Quiero mencionar lo siguiente. Sobre el versículo 28, ¿sí? Miren, ya les había comentado que la pregunta es legítima. La pregunta que se hace en el versículo 28 es legítima y es buena, por cierto. Entonces, que el Señor en el 29 les da respuesta. Pero la frase que ya había mencionado, eh, poner en práctica, ¿sí? Fíjense, es interesante, a mí me fascina el tema el contexto etimológico, porque en nuestro español no se deja ver, en nuestro español no se deja ver, pero en el griego koiné, la palabra trabajad y la expresión del versículo 29, poner en práctica, tiene la misma raíz griega. Tiene la misma raíz griega. Es decir, que en el griego el Señor sí vinculaba trabajad con poner en práctica. ¿Sí? Entonces, poner en práctica tendría que decir trabajad. ¿Sí? Otra vez, tendría que decir trabajad. ¿Sí? Sí. Ahora, antes de mencionar algunas cosas, eh, hay miren, este capítulo, las denominaciones y la gran religión sectaria de los católicos, este es un capítulo que lo distorsionan bastante, hermanos. Más adelante yo creo que ya le tocará al hermano Cristian, porque hay algunas cuestiones que los calvinistas toman de este capítulo que está interesante. ¿Sí? ¿Sí? Cuando dice que los trajere a sí mismo. ¿Sí? Entonces, y la parte de que nunca se van a salir de su mano. O sea, cuestiones del calvinismo como la elección incondicional, ¿sí? Y etcétera, varias cosas. Salvos siempre salvos, varias dogmas que tiene el calvinismo. Pero dice, trabajad, poner en práctica, pero este concepto del trabajo de Dios, de lo que nos está pidiendo Dios, se puede distorsionar. Porque para el judío o para el católico podría pensar que se refiere a purificaciones. Ve y báñate en el Jordán en siete veces y vas a poner en práctica la obra de Dios. O mójate con esto o con aquello. Otros podrían pensar que poner en práctica la obra de Dios, pueden pensar que pueden ser peregrinajes, ¿sí? Todavía dentro del seno de la iglesia de Cristo, muchas personas creen que si van a Jerusalén y caminan por allá, van a ser un poquito más espirituales, ¿no? Parece ser que todavía no entienden Juan capítulo 4, ¿no? Con la interacción que tuvo el Señor con la mujer samaritana. Penitencias, votos, ayunos, ¿sí? Un duro trato con el cuerpo, o sea, piensan que por hacer ese tipo de cosas, por eso en la iglesia de Cristo no ayunamos. Bueno, sí ayunamos a veces por falta de comida, ¿verdad? Pero yo por lo regular los domingos sí ayuno, hermanos.
pero ayuno, hermano, hermanas, porque luego no puedo predicar, hermanas. ¿Sí? Luego si le meto unos tacos de barbacoa o algo así, va. En Monterrey son muy típicos la barbacoa en la mañana. Y había hermanos que me dicen, hermano, véngase, vamos a comernos unos tacos de barbacoa antes de ir a la adoración. Le digo, no, hermano, luego no puedo predicar. ¿Sí? Yo ayuno todos los domingos en la mañana, digo. A lo más tal vez un cafecito. ¿Sí? Entonces, pero lo cierto, hermanos, es que ni purificaciones, ni peregrinajes, ni penitencias, ni votos, ni ayuno, ni el trato duro del cuerpo, nada de eso se estaba refiriendo al trabajo de Dios. ¿Sí? Es exactamente lo que ustedes mencionaron hace un momento. Ahora, estas dos distorsiones sobre el trabajo de Dios son medios inventados por los hombres para poner en práctica las obras de Dios. Con razón, dijo Jesús en Mateo 15:9, en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque es mandamiento de hombres. Por otro lado, dice un comentarista, dice, al oponerse a tales obras humanas, muchos religiosos rechazan también las obras que el Señor requiere para su pueblo. Ahora, quiero terminar con lo siguiente, con lo siguiente. Creo que todavía necesitamos un poquito más de tiempo para analizar esta cuestión, pero quiero enfatizar lo siguiente. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Aquí lo toma un calvinista y dice, ya ves, la fe sola es para salvación. Te va a decir, te va a agarrar este versículo y te va a decir, ya ves, este, eh, está hablando de que solo necesitamos la fe. La fe es un sustantivo y el creer es la acción de la fe. Creer es la acción de la fe. Ahora, vamos a explicar esto rápido para ir cerrando el estudio. Para poner en práctica la obra de Dios, necesitamos hacer algo. Y esto es creer, creer en Jesucristo. Si es así, si esto es así, ¿qué pensar entonces de Romanos 3:20? El cual dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de él, ¿verdad? Dice el versículo 20, que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Creo que el texto es muy claro, ¿sí? El texto de Romanos 3:20 es muy claro. Lo que descarta Pablo son las obras de la ley, es decir, las obras de la ley mosaica. Creo que es claro, pero nuestros amigos calvinistas meten a la bolsa toda obra, lo cual es una contradicción porque la fe es una obra. La fe es una obra. Miren lo que dice Primera de Tes 1:3. Dios mío, no me parece. Bueno, voy a buscarlo de otra manera. Primera de Tes 1:3, ok. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra, ojo con esto, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que la fe es una obra, hermanos? Y inclusive el Señor aquí lo está diciendo, ¿no? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él envió. ¿Sí? Entonces, creo que este tema es claro. Ahora, a la pregunta, para responder un poquito más a esta cuestión. Hermanos, termino con esta disertación. Ahora sí, ahora sí. La fe sola salva. Número uno, ¿qué podemos decir del oír? Dice Efesios 1:3. No voy a buscar el texto, ya los tengo aquí a la mano, los textos, pero para no agotar el tiempo.
¿Qué decir del oír? Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El oír salva, hermanos. El oír salva. Pero no solamente el oír. ¿Qué decir del arrepentimiento? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué decir de la confesión de fe? Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? ¿Y qué decir del bautismo? ¿Qué decir del bautismo? Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Si hay más textos, hermanos. Ahora, ojo con esto, que quiero que se queden con esto. Hermanos, por lo regular, mayoritariamente, cuando se menciona algunos de los elementos del plan de salvación, siempre debemos verla como una sinécdoque. La sinécdoque es la parte por el todo y el todo por la parte. Es decir, si se refiere a un elemento de la salvación, puede ser una sinécdoque aludiendo a todo el plan de salvación, porque la salvación es única y no se puede excluir ninguna de estas, hermanos, porque en su defecto estaría incompleta. Y eso es lo que desea el diablo. Déjenme explicárselos. ¿Cómo puede ser una persona salva si tiene fe, pero no se arrepiente? ¿Cómo será una persona que se bautiza, pero no tiene fe ni se arrepiente? ¿Cómo va a confesar una persona a Jesucristo si nunca se le predicó, si nunca se le dio el evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser bautizada si nunca oyó? Lo que pasa es que tratamos de ver el evangelio como algo lineal y tenemos que empezar a verlo como algo cíclico. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautismo, porque el ciclo sigue. Después del bautismo, el ciclo sigue. Tienes que seguir oyendo, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir arrepintiéndote, arrepentimiento, cambio de corazón, metanoia. Tienes que con tu vida seguir confesando a Jesucristo, con tu vida, de que es tu maestro, tu Señor, tu Rey, y con tu vida, porque el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Todos los días tenemos que morir al yo. ¿Qué es lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué significa, qué significa crucificar el yo? Gálatas 5:24. Estos son los que son de Cristo, los que han crucificado sus pasiones y sus deseos. Y ese es un trabajo que tiene que hacer el cristiano. El evangelio no se termina con el bautismo. El evangelio continúa perseverando en la vida del cristiano, oyendo, seguir creyendo, seguir arrepintiéndose, seguir confesando con la vida que Cristo es el Señor y matando al yo, al ego, todos los días, como lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Muy bien, hermanos. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia para agradecerle por esta mañana que usted nos ha obsequiado, Padre, en esta ocasión en la reflexión de su santa palabra, pidiéndole, Padre, que nos bendiga para poder aplicarla a nuestra vida, para compartirlas con otros, pero sobre todo, Padre bendito, para ser, eh, ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, Padre, pidiéndole, Padre, por su palabra que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, y gracias por su Hijo Jesucristo que nos alimenta a través de la Escritura, Padre. Por eso le pedimos que bendiga a todos los que son parte de nuestra vida, nuestros planes,
que bendiga también nuestros familiares y seres amados. Bendíganos en el resto del día y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanas, Dios les bendiga a todas. Mi hermano Cristian, que tengan buen día. Dios les Gracias igualmente. Hermanos. Dios Para les todos. bendiga. Bendiciones, hermanos, a todos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hermana Vero, Dios le bendiga. Saludos a todas. Igualmente, hermanos. Dios les bendiga.